Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. El estallido inesperado de Ibrahim Selik-Kol frente a la madre de Birce Akalay. No todos los días una figura como Ibrahim Selik-Kol pierde la compostura, pero esta vez, lo que parecía ser un encuentro cordial terminó en una escena tan tensa como inesperada. Quienes presenciaron aquel momento aún no pueden borrar de sus memorias la expresión en su rostro cuando escuchó aquellas palabras. La frase que desató todo fue dicho por una figura cercana, y con peso en la vida de Birce Akalay. Su madre. Y fue precisamente ella quien, sin querer o tal vez a propósito, despertó una tormenta interna que Ibrahim Selik-Kol ya no pudo contener. La conversación había comenzado con un tono amable, casi familiar. Estaban en un entorno relajado, rodeados de conocidos, y el ambiente era cálido hasta que un comentario, aparentemente inocente, hizo estallar una bomba emocional. ¿Qué quieres decir con que Ibrahim Selik-Kol no lo quiso?, preguntó él, en un tono que heló la sangre a quienes estaban cerca. Lo dijo con la voz firme, pero con los ojos cargados de dolor y rabia. Una combinación explosiva que rara vez muestra en público. Fue una reacción visceral, nacida del orgullo herido y quizás, del amor aún vivo. El comentario que provocó su reacción parecía referirse a una decisión que le involucraba de manera personal y profunda. No era solo una cuestión profesional ni una simple diferencia de opiniones. Era algo más íntimo, más delicado. El hecho de que la madre de Birce Akalay lo haya verbalizado en voz alta, delante de testigos, encendió la chispa. Ibrahim Selik-Kol, que se había mantenido en silencio durante semanas frente a rumores y malentendidos, no pudo tolerar más la narrativa que se estaba formando sobre él. Es que cuando los sentimientos se entrelazan con las expectativas familiares, el cóctel es peligroso. Ibrahim Selik-Kol no se enfrentaba solo a una madre protectora, sino a un pasado lleno de emociones intensas con Birce Akalay, una mujer que fue mucho más que una compañera de reparto. Su reacción, aunque dura, no fue la de un hombre rencoroso, sino la de alguien que siente que su verdad ha sido silenciada. Que se está contando una historia en la que él es el villano, cuando en realidad, guarda heridas que nunca cicatrizaron del todo. Birce Akalay, al notar la tensión, intentó intervenir con diplomacia, pero ya era demasiado tarde. La frase había sido lanzada, y el silencio posterior fue más ensordecedor que cualquier grito. Los presentes intercambiaban miradas incómodas, sin saber si debían quedarse o marcharse. Ibrahim Selik-Kol, aún con el pulso acelerado, respiraba hondo, como si intentara contener todo lo que durante tanto tiempo había reprimido. Había en sus ojos una mezcla de dolor, decepción y dignidad herida. Porque cuando alguien a quien respetas cuestiona tus decisiones más personales, el golpe es doble. La madre de Birce Akalay, consciente del impacto de sus palabras, se mostró sorprendida por la reacción. Tal vez no midió el alcance de su comentario, o tal vez lo dijo con la intención de provocar una respuesta. Sea como sea, Ibrahim Selik-Kol no lo dejó pasar. Porque no se trataba solo de una frase. Se trataba de todo lo que estaba implícito detrás de ella. De lo que se insinúa sin decirse. De los juicios disfrazados de opinión. Los medios no tardaron en hacerse eco del momento, aunque las imágenes fueron pocas. Sin embargo, los rumores volaron más rápido que cualquier cámara. Algunos lo acusaron de exagerado, otros lo defendieron con vehemencia. Lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, Ibrahim Selik-Kol mostró públicamente una faceta suya que pocos conocían. La del hombre cansado de ser malinterpretado. Un hombre que, pese a su fama, sigue siendo vulnerable cuando se trata del corazón. Birce Akalay, visiblemente incómoda, intentó calmar los ánimos. Se acercó a Ibrahim Selik-Kol con una mirada que hablaba de historia compartida, de cariño y de respeto mutuo. Pero las palabras ya habían sido dichas, y el daño, al menos en ese momento, parecía irreversible. Él no la culpaba a ella, eso era evidente. Su batalla no era con Birce Akalay, sino con lo que la rodeaba. Con las voces externas que opacan los sentimientos reales. Con las interferencias que impiden que dos personas adultas resuelvan sus asuntos sin presión. Al día siguiente,